A esto es a lo que no tenemos que llegar. Por eso, paciente con diarrea, le dicen de líquidos, compre sueros de hidratación, cada vez que tenga diarrea, ofrezca el suero, si no quiere el suero, dele agua de manzana, de lo que quiera hervido, con un poco de azúcar, ¿no? Y si está vomitando, le doy un antiemético. ¿Por qué? Porque si vomita, bota por arriba, bota por abajo, se va a deshidratar rápidamente, ¿no? La deshidratación es más frecuente en los niños que en los adultos. ¿Por qué creen que es eso? Por el agente. ¿Por qué? Por el agente. Por la fisiología de los pacientes. Un niño tiene mayor porcentaje de agua extracelular que un adulto. El niño llega hasta el 80% de agua extracelular. En el adulto baja hasta 60%. Es por eso que es más difícil que se deshidrate. El 90% de los casos de deshidratación, por eso se presentan en niños más pequeños, 18 meses. Es más prevalente, obviamente, en países subdesarrollados, ¿no? Y la deshidratación, en la mayoría de los casos, es causada por la diarrea aguda, ¿no? O sea, la causa principal de esta enfermedad que se llama deshidratación es la diarrea aguda. Pero también puede ser causada por otras cosas. Vamos a tener deshidratación cuando aumenta la pérdida de líquidos. Esta pérdida puede ser intestinal, como en la diarrea aguda, pero también puede ser porque están vomitando por alguna razón, por la presencia de fístulas, de sondas, extraintestinales, por ejemplo, quemaduras, ¿no? Diuresis osmótica, poliuria, por fiebre. Incluso hay niños que se deshidratan por fiebre, ¿no? Por un incremento en las pérdidas o porque no hay aporte, no les están dando un buen aporte por vía oral o vía parenteral. Por ejemplo, los recién nacidos muchas veces llegan a los hospitales con deshidratación. ¿Por qué? Porque la mamá no sabe la técnica de amamantar y le da mal la leche. Y el niño no succiona todo lo que tiene que succionar, etc. Y termina deshidratado. La deshidratación se clasifica, o la vamos a clasificar de acuerdo a dos factores. Podemos clasificarla de acuerdo a la pérdida de peso que ha tenido el paciente. De acuerdo a esto, a cuánto peso ha perdido por esa deshidratación, la deshidratación puede ser leve, moderada o severa. Leve, cuando ha perdido menos del 5% de su peso. Moderada, entre el 5 y el 10%. Y grave, más del 10% del peso. Esta clasificación es muy fácil si es que yo sé el peso anterior del paciente, ¿no? Viene hace 2 días, le he pesado y viene hoy con diarrea. Entonces yo tengo el antecedente de su peso cuando estaba sano y el peso actual. Hago regla de 3 y saco cuánto porcentaje ha perdido. Y la clasifico como leve, moderada o severa. Pero la mayoría de las veces no es lo que nos sucede. El niño viene después de 2 meses o de medio año, ¿no? Con la diarrea. Entonces ahí viene la clínica, ¿no? Y existe clínica para la deshidratación leve, para la moderada y la severa. Pero también se puede clasificar de acuerdo al balance de agua y de solutos. ¿Cuál es el soluto más abundante y más importante? El sodio. Entonces va a haber diarreas isotónicas en la que el sodio en la sangre, si usted le toma una muestra, está normal. Hipotónicas, cuando hay disminución en el sodio sérico. Y las hipertónicas, aumento del sodio sérico. La más frecuente es la isotónica. ¿Y por qué es la más frecuente? Porque es la causada por diarreas o gastroenteritis, ¿no? Las otras también se pueden presentar, pero no son tan frecuentes. Hipertónica, sodio más de 150, isotónica normal 130, 150, hipotónica menos de 130, ¿no? Es la otra clasificación.
Acá está lo que les decía. Vean el porcentaje de líquido extracelular e intracelular comparado con la de un adulto, ¿no? Se invierte prácticamente. Hay mayor cantidad de líquido extracelular en los niños pequeños. Pero también porque la concentración de solutos va a ser diferente dentro de los compartimientos. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en alguno de estos solutos, como es el sodio? Existen mecanismos de compensación, ¿no? Mecanismos de regularización que regulan que el sodio se mantenga algo afuera y bajo dentro de las células, ¿no? Y estos mecanismos son mucho más eficientes en los pacientes adultos. Además, es importante que recuerden que cuando hay una deshidratación, el espacio que se afecta con mayor frecuencia va a ser el extracelular, no el intracelular, precisamente por estos mecanismos de regulación. Lo que busca el cuerpo es mantener esa célula con el líquido y los solutos que tiene ahí adentro, ¿no? a cualquier costo. En cambio, el extracelular es el que más se afecta. Por eso tenemos datos de deshidratación clínica, la piel vistosa, los ojos hundidos, etc. Porque es el líquido extracelular. ¿Qué pasa en la hipotónica? En la hipotónica, el espacio que más se afecta va a ser el extracelular. Hay mayor cantidad o mayor eliminación de sodio hacia el lumen intestinal y queda menos cantidad en el extracelular, ¿no? Entonces, si yo le tomo una muestra, estoy viendo el extracelular, va a haber disminución del sodio, por eso es hipotónica. En la hipertónica se elimina mayor cantidad de agua que de sodio, ¿no? Pero si yo le tomo una muestra, va a salir con un sodio mayor a 150. ¿Pero eso por qué es? Es porque hay mayor cantidad de sodio en el extracelular. ¿Viendo esta figura? No. Miren cómo estaba antes. Eso es lo normal. Pero hay más cuando se agua. ¿Hay qué? Hay más cuando se agua. Hay más salida de agua. Esa es la cuestión. Se ha perdido más agua que sodio. Entonces, esta es el reflejo nada más de que hay disminución en el agua. O sea, lo real es que no hay mayor cantidad de sodio, sino que se ha perdido mayor cantidad de agua, ¿no? Y en estos casos, no solo se afecta el extracelular. Como hay mayor cantidad de sodio, aparentemente en el extracelular, el agua intracelular trata de compensar y sale. Y estas células empiezan a deshidratarse y empiezan las alteraciones. ¿Cuáles son estas células? Las células del intestino, hígado, no me interesan. ¿Cuáles son las que más se afectan? Las del sistema nervioso central, ¿no? Por eso las deshidrataciones hipertónicas vienen con convulsiones, ¿no? Incluso en estado de coma pueden llegar, ¿no? Y en las isotónicas se pierde por igual sodio y agua, y afecta principalmente por eso al espacio extracelular. Entonces, las que más afectan al espacio intracelular son las hipertónicas. Paciente con una deshidratación con sodio elevado, probablemente hay que manejarlo rápido porque puede tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central. La clínica, entonces, por eso va a depender de qué es lo que se ha perdido más, agua extracelular o intracelular, ¿no? En la extracelular, que es la isotónica y la hipotónica, donde se altera el extracelular, los niños van a venir con datos típicos de deshidratación, ¿no? Ojos hundidos, lágrimas escasas, los más pequeños con canela deprimida, van a tener el signo del pliegue positivo, van a tener taquicardia, todos esos signos, ¿no? De pérdida de volumen, además de oliguria, ¿no? Incluso pueden llegar al estado de choque, ¿no?
Un choque hipovolémico. Esta es la clasificación, leve, moderada o severa. Hemos dicho entonces que vienen con signos típicos. Y vean la diferencia. En la leve, el niño está casi normal. Lo único que quizás está alterado, un poquito la mucosa de la boca y está sediento. Ahí, sed. Pero ya tiene sed, ¿no? O sea, son los niños que están buscando agua. Pero clínicamente no tienen mucha clínica de deshidratado. En cambio, en el moderado ya empieza a verse la mucosa más seca de la boca, los ojos empiezan a hundirse un poco más, incluso ya puede aparecer el signo del pliegue. Y en la severa ya hay incluso alteración del sistema nervioso central, ¿no? Por hipovolemia. La diferencia con un choque hipovolémico es el compromiso de la presión arterial. En el choque hipovolémico ya no se palpan pulsos, ya no hay presión arterial, ¿no? En esta todavía puede estar baja, puede empezar a bajar la presión arterial en la severa. Y si ya no se palpa, ya es un estado de choque, que ya no es dentro de este tema, ¿no? Este es un niño con deshidratación leve. Si se fijan, la clínica casi normal, ¿no? Se ve normal, pero tiene sed. Se describe toma con avidez, así se dice, o sea, con ganas de tomar, como cuando ustedes hacen deporte y toman su cerveza, así. Moderada, si se fijan, ya tiene los ojitos un poco hundidos, ¿no? En oftalmos. Seguro si le vemos la boca, está más seca. Y si llora, probablemente va a llorar sin lágrimas o escasas. Y vean, aquí está esa ya es una deshidratación grave. Esta ya es una deshidratación grave, ¿no? Sin tocar, si se fijan en el abdomen cómo está. Ya ni le han tocado y ya se ve que si le hago el signo del pliegue va a tardar unos 5 segundos en volver a su lugar. El paciente de hoy en la mañana sí, estaba así. ¿No? Sí, ha llegado muerto. ¿Ha llegado muerto? En paro en oftalmos. Sí. Estaba con signo de pie positivo. Ni siquiera necesitabas hacer, se veía como en ese paciente. Deshidratación. ¿Qué tema estamos? Diarrea. Probablemente. El problema es que no lo han atendido. Como de los internos que estaban en la posta, no lo han atendido. Por eso tienen que saber manejar una diarrea y saber reconocer cuando tiene deshidratación. ¿Para qué? Para mandarlo a un lugar donde le puedan dar el tratamiento que necesita. ¿Y qué tratamiento va a necesitar? Bueno, en la intracelular ya hemos dicho la expresión más va a ser del sistema nervioso central, ¿no? Puede tener irritabilidad, hiperreflexia, temblores, convulsiones y llegar incluso al estado de coma. El diagnóstico es clínico, ¿no? De la deshidratación. Más que todo los signos, ¿no? El examen físico. Pero también me va a ayudar los laboratorios. La anamnesis, por ejemplo, es importante preguntar cuánto tiempo ha estado mal el niño. En este caso, si es por diarrea, cuánto tiempo ha estado con diarrea. Si es por, no sé, por poliuria, cuánto tiempo ha estado así, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Exacto, ¿no? El volumen de las pérdidas, si ha sido por vómitos, cuántas veces ha vomitado, a qué hora ha sido el último vómito, la cantidad, etc. Y eso les va a ayudar a más o menos ir a buscar al examen físico lo que ustedes están pensando, ¿no? Y en el examen físico, obviamente, todos los datos que hay que buscar de deshidratación para clasificarla en leve, moderada o severa. Si tenemos la pérdida del peso, perfecto, ya tenemos el diagnóstico, si es leve, moderada o severa, pero raras veces se consigue. Y si no tenemos este dato, es puro examen físico, ¿no? Es importante saber por qué el niño se ha deshidratado, porque ya les estoy diciendo, la deshidratación en sí no es una enfermedad, es una complicación de algo. Lo mismo que la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria como tal no es enfermedad, sino algo está provocando esa dificultad y hay que encontrar la causa, lo mismo en la diarrea, ¿no?
Y eso lo vamos a obtener con una buena historia clínica. Exámenes complementarios. ¿Qué me va a servir? Ahí sí me va a servir un ionograma, ¿no? Electrolitos séricos. Para clasificarla en isotónica, hipertónica, hipotónica, y también para ver cómo está el medio interno. No existe ningún laboratorio que me diga si se trata de una deshidratación leve, moderada o severa. O sea, nada de lo que yo le voy a tomar me va a decir si es leve o es severa, solo el examen físico. El peso. Laboratorio. Ah. El bicarbonato. A veces les hacen gasometrías a los pacientes con deshidratación, ¿verdad? Y es por eso, por el bicarbonato. Cuando hay disminución del bicarbonato, quiere decir que probablemente ese niño ha perdido líquido, pero no me va a decir si es severa, ¿no? Lo único que se ha demostrado es que aquellos niños que tienen un bicarbonato casi normal, levemente disminuido, están asociados a deshidrataciones leves. Eso no quiere decir que si va a tener un bicarbonato de 2, es una deshidratación severa, porque ese bicarbonato se puede haber perdido por otra razón, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, consiste en la administración de líquidos y electrolitos. El tratamiento de elección siempre va a ser la vía oral, los sueros de hidratación oral, pero si no se puede, está contraindicado o no es indicación, se utilizan los parenterales. La ventaja del suero de hidratación oral: menos complicaciones porque no les pinchan, no los internan, etc. Es más fisiológico, es más barato, más seguro y favorece que el niño pueda alimentarse lo más antes posible. Esta es la composición de los sueros, de los diferentes sueros de hidratación oral que existen o que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? El suero de la vida, que le llaman, el que está aquí de Bolivia, su composición es similar a esta, ¿no? Pero, no, perdón, esta, a la de la 11, es esta. Esta es su composición. Existen otros en el comercio, por ejemplo, el Resal, que sigue esta composición, ¿no? Por eso se llama Resal 60, así se llama, porque tiene 60 miliequivalentes de sodio. Ahora, vean cuánto de sodio tiene el Powerade o la Coca-Cola, ¿no? Es diferente la composición. Lo mismo que de la glucosa. Estos sueros tratan de mantener una relación glucosa-sodio permanente para aprovechar esas bombas de sodio y glucosa, cosa que no hace, que no tiene una Coca-Cola, un juguito, ¿no? un Powerade, si siguen queriendo tomar Powerade. Entonces, ¿por qué son buenas o por qué sirven los sueros de hidratación? El doble. ¿Y glucosa? ¿No dice? 25 Por eso dice, la efectividad de los sueros de hidratación se basa en la existencia de cotransportadores que se quedan intactos. Tiene 93. Están intactos. Tiene más de 70. Entonces, los sueros de hidratación aprovechan estos cotransportadores de glucosa y sodio, que no se van a afectar en ningún tipo de diarrea. Además, las concentraciones llevan una relación sodio-potasio, que es permanente. Vean, la concentración de glucosa no debe exceder de los 150 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque si excede esa osmolaridad puede producir una diarrea osmolar. Dice 12 Claro, porque ¿A quiénes vamos a dar hidratación oral? Paciente que tiene deshidratación leve o tiene deshidratación moderada, a cualquier edad. En los lactantes, hemos dicho que hasta los 6 meses solo tienen que tomar leche materna, ¿verdad? Alimentarse con leche materna. Lo único que pueden tomar, además de leche materna, son sueros de hidratación. Niño de 3 meses con diarrea tiene que seguir con el pecho de la mamá, pero aparte hay que darle sueros de hidratación. Es lo único que puede tomar además de la lactancia.
¿A quiénes vamos a administrar por vía endovenosa? Vamos a hidratar por vía endovenosa. Aquellos pacientes en los que no es posible realizar la hidratación oral o en las que está contraindicado. La forma de hidratar varía, ya va a variar de protocolo de país a país, de hospital a hospital, cada uno la verdad tiene su forma de hidratar, pero se basa principalmente en hacer una rehidratación, primero hacer una rehidratación rápida y luego una rehidratación lenta. La hidratación rápida, ¿para qué se hace? Para recuperar esos signos de deshidratación severa. El paciente, por ejemplo, que ha llegado letárgico, con alteración de la conciencia. Mi objetivo va a ser hidratarlo hasta que ese niño se despierte, empiece a llorar, empiece a quejarse. El momento que yo logro eso, mejora los pulsos, mejora la presión arterial, voy a pasar una hidratación más lenta. ¿Por qué es rápida? Porque se calcula de 10 a 20 ml por kilo del niño, ¿no? Y le paso en ese momento. Por ejemplo, llega y pesa 10 kilos. Le paso 200 cc de una solución isotónica. Puede ser fisiológico, la mayoría de las veces fisiológico o rígido, ¿no? Utilizo cualquiera de esas dos y se la paso como en bolo, decimos nosotros, pero no quiere decir que va a pasar en un minuto, tarda como 30 minutos, 40, pasar por la vía, ¿no? Paso una carga, una dosis. Si el niño sigue letárgico, sigue con datos de deshidratación, le paso óseo, ¿no? Hasta una tercera dosis se les puede administrar. No es lo mismo que el tratamiento del choque, no nos vamos a confundir, ¿sí? El choque es diferente. Pero esa es la forma de manejar con la hidratación rápida. Una vez que ha recuperado, se le deja una rehidratación lenta y además se toma en cuenta las pérdidas. Cada vez que tiene una diarrea, se repone. Tiene una diarrea, se repone. Idealmente, como ya no está letárgico, no está tan afectado, debería ser por vía oral, idealmente. ¿A quiénes les voy a hidratar de esta forma? Algunos deshidratados moderados, a los graves tengo que hidratar de esta forma. Los niños hemodinámicamente estables y que no tienen enfermedad de base son aquellos que mejor van a responder a este tipo de hidratación. Entonces, yo tengo un paciente cardiópata, por ejemplo, ¿no? Tiene ya su cardiopatía y le voy a dar 20 ml así en un chorro, puede ser una falla cardíaca y morirse. Y no va a morir por la diarrea, va a morir porque le he sobrecargado ese corazón que está enfermo, ¿no? Entonces, estas hidrataciones rápidas son ideales en niños que sean hemodinámicamente estables. Cuando he iniciado la hidratación oral, y ya lo tengo ahí horas al niño tomando y sigue haciendo diarrea. O sea, he fracasado, he intentado pero he fracasado. Entonces en esos casos, hidratación endovenosa. Cualquier tipo de deshidratación puede recibir una hidratación endovenosa, excepto, esa hidratación endovenosa rápida, excepto si estamos hablando de una hipernatrémica o una hiponatrémica. Ahí hay que tener mucho cuidado con el sodio, ¿no? No le voy a poner fisiológico que tiene grandes cantidades de sodio a una hipernatrémica y encima en bolo, ¿no? O sea, así rápido, porque puedo empeorar esa hipernatrémica, ¿no? O una hiponatrémica. No puedo tratar de equilibrar ese sodio en media hora. ¿Por qué? Porque puede producir problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces se usa Ringer lactato, solución fisiológica, 20 ml kilo, ¿no? Hasta mejorar los datos de deshidratación severa que tenía el niño, ¿no? O sea, el por qué le empezó a hidratar. Y luego se cambia a una hidratación oral lo más antes posible. Lo ideal siempre va a ser la hidratación oral, ¿sí? Solo se hidrata por vía endovenosa cuando es necesario. Y lo más importante, prevenir la deshidratación. Paciente con diarrea en el consultorio, tiene que ir con su receta que diga solo de hidratación oral. No Powerade. Y hay que recalcar a la mamá porque a las mamás les gusta darles Powerade, ¿no? O sea, pero es que les gusta al niño. Si usted quiere, dele, pero si se muere es su culpa. No, ¿A qué edad
edad ya se les podría, digamos, dar. Por ejemplo, mi sobrina tiene 6 años. Le podría dar. Ninguna edad. A ninguna. Ninguna. A ver, cuando tengas diarrea, toma Powerade. Pero ayuda, a mí sí me ayuda. Como médicos que son, ya ustedes lo van a hacer, no pueden recetar. Es lo mismo que la abuelita ha dicho que hígado molido con ajo hace bien, no sé, a la neumonía. No, es casi lo mismo decir eso. No pueden basar. No hay evidencia científica que diga que el Powerade sirve para una deshidratación por diarrea. El Powerade, ¿quiénes pueden tomarlo? ¿Quiénes toman? Los deportistas. Porque ese es otro tipo de deshidratación. No es lo mismo que una deshidratación por enfermedad. No es lo mismo. Enseñar a los papás a identificar la deshidratación. Paciente que viene con diarrea al consultorio, se le dice al papá: ahorita está estable, está bien, pero lo más importante es que no se deshidrate. ¿Y cómo vas a ver? Sus ojitos se van a hundir, no va a tener lágrimas, su boca va a estar seca y el niño va a estar desganado o muy irritado. ¿Alguna vez se han deshidratado? Sí. ¿Y cómo se ponen anímicamente? Sin ganas. O sin ganas Sueño. o irritables. Sueño, a mí me da Los sueño. niños es lo mismo, ¿no? Entonces todos esos signos hay que explicarles a los papás. ¿Para qué? Si apenas se pone así, tiene que venir inmediatamente, ¿no? Y obviamente, si yo veo, esto es lo que no ha pasado con ese niño que se ha muerto, va a una posta donde a veces están estudiantes, internos, no hay médicos, revisa al paciente y no reconoce los signos de deshidratación, lo va a mandar a su casa. O peor, reconoce los signos de deshidratación, pero no le da manejo. Y no, si yo no sé qué hacer, lo mando con alguien que sepa qué hacer, lo mando a otro hospital. Tal vez yo no soy pediatra, no me acuerdo de la clase de la doctora Terán, entonces no sé qué hacer, pero no lo voy a mandar a la casa con Powerade. Voy a mandarle al hospital Cochabamba, al hospital del niño, donde sé que hay pediatras, ¿no? Eso es lo que ha pasado con el niño de la mañana. Lo ha llevado a una posta y lo ha mandado a su casa. La ha vuelto a llevar porque la mamá lo ha visto mal, lo ha vuelto a llevar y le han vuelto a decir que no tiene nada. O sea, que puede hacerle proceso. Le ha proceso. llevado a otro centro y ahí ya lo han visto seco como pasa y tampoco sabían manejar. Porque un niño deshidratado severo, ¿ustedes creen que es fácil colocar una vía? No, porque los vasos están colapsados. ¿Pero qué tenían que haber hecho? Una intraósea. Les hemos dicho eso y ¿qué me han respondido? No tenemos agujas intraóseas. Yo tampoco tengo y trabajo en terapia intensiva en un hospital de tercer nivel. No hay. Esas agujas cuestan $140, $150 cada uno. No nos van esas agujas. ¿Qué se pone? La aguja más gruesa, la de 16, la rosada. Hay una rosada que es la más gruesa. Y esa se coloca en la nariz. No. Creo que en el hueso. Claro, tienes que atravesar Intraósea. No, pero ¿qué pasó? Yo me limpio un hueso, no lo voy a pasar. No, al hueso, intraóseo. Hueso, al hueso. La médula ósea tiene excelente irrigación. ¿No? Por eso es. Porque tú metes los líquidos y tú puedes pasar todo por la intraósea, todos los medicamentos, hasta sangre. Todo. No hay ninguna cosa que no se pueda pasar por una intraósea. Lo vas a hidratar y ya el momento que puedas canalizar, lo canalizas. Pero no han hecho eso. ¿Qué ha pasado? En la ambulancia ha hecho paro. Y cuando ha llevado al hospital, ya estaba muerto. Ya estaba. Muerto. ¿Y qué voy a decir que estaba muerto? Su pechito estaba muy comprimido ya, ¿no? Le han hecho reanimación. No, las pupilas estaban midriáticas. Ah, no hay reacción. Eso quiere decir que el cerebro ya. No se ve. ¿Para qué vamos a hacer algo para sacar a un niño que va a quedar